Nunca imaginé que sería mi propia hija quien me arrebataría la casa donde guardé los recuerdos de toda una vida. Ese día, mientras sostenía el teléfono escuchando las preguntas insistentes del agente inmobiliario, sentí que se me escapaba la respiración. Mi hogar, la casa donde enterré mis sueños, donde lloré la muerte de mi esposo y donde vi crecer a Claudia, ahora figuraba a nombre de alguien más. La habitación parecía girar lentamente, y yo ahí, de pie en el salón, sentía cómo el sudor frío me recorría la espalda mientras el agente repetía con cierta incomodidad: ¿Sigue viviendo ahí alguien? No pude contestar. La traición no me dejó palabras. Colgué el teléfono y por un instante no supe qué hacer. Me senté en la misma silla que había usado mi marido cada noche durante 20 años, y allí permanecí inmóvil, sintiendo una mezcla insoportable de incredulidad y vergüenza. Recordé claramente la sonrisa cálida de Claudia aquel día, hace apenas unas semanas, cuando apareció en casa con aquella carpeta llena de documentos. Su tono de voz dulce y protector todavía resonaba en mis oídos. «Mamá, es solo un papel para evitar problemas en el futuro. Ya sabes cómo es esto». Y yo, tonta y cansada por la gripe, había firmado sin mirar. Ahora entendía que aquel papel no era ninguna protección. Era una sentencia disfrazada de cariño. Los días siguientes fueron una especie de niebla espesa. Todo me parecía igual, pero algo dentro de mí se había roto. A cada rincón que miraba en la casa, sentía que ya no me pertenecía. Caminaba por el pasillo, tocaba las paredes, olía el perfume viejo de la ropa de cama, y todo parecía ajeno, como si me hubieran despojado sin mover una sola caja. No le dije nada a nadie, ni a la vecina con la que suelo tomar café, ni a mis nietos cuando vinieron a visitarme con sus sonrisas inocentes. Me guardé el dolor como quien se traga una piedra, sabiendo que no se digiere, pero que tampoco se escupe sin consecuencias. Fue cuando recibí una carta a nombre de Laura Mendoza, que sentí la urgencia de confirmar lo que ya temía. Me vestí sin pensar mucho. Agarré la bolsa donde siempre le guardé los documentos del seguro de vida de mi esposo, y caminé hasta la parada de ómnibus. Fui directo al centro, al viejo edificio donde trabajaba don Ernesto, un amigo de mi marido que durante años fue escribano. No sabía si él aún estaría vivo, mucho menos si seguiría trabajando, pero algo dentro de mí me empujaba hasta allá. Cuando abrí la puerta de aquella oficina con olor a papel envejecido y tinta seca, lo vi, más encorvado, con menos cabello, pero con los mismos ojos buenos. Me reconoció de inmediato. «Rosa, ¿qué haces por aquí?», preguntó. Y entonces, sin llorar, le conté todo. Y en sus ojos noté algo que me confirmó lo peor, incluso antes de que dijera una sola palabra. Don Ernesto no dijo una sola palabra durante los primeros minutos. Escuchó con atención, revisó los papeles que le llevé, y luego pidió que esperara un momento. Fue al fondo, a una sala archivada con carpetas viejas y olor a humedad, y volvió con un gesto serio. «Esto no es lo que te dijeron, Rosa», murmuró. Me senté, porque las piernas ya no me sostenían. Él me explicó, con calma, que lo que firmé era un poder notarial irrevocable, que con eso Claudia había obtenido el derecho total sobre la propiedad. Esto se usa para vender rápido, sin molestar al titular, si es que aún vive, dijo con pesar. Yo no hablaba, solo lo miraba, sintiendo que cada palabra suya era un martillo rompiendo algo dentro de mí. Volví a casa en silencio. No sé cuántas paradas pasé antes de bajarme. Caminé el resto del trayecto arrastrando los pies, mirando el suelo, sin ver nada. Al llegar, me senté en el porche y observé la puerta, esa misma puerta que abrí miles de veces para mi hija, para sus hijos, para sus angustias. Y esa fue la parte que más dolió. No era una desconocida quien me había hecho eso. No era una estafadora, ni una intrusa. Era Claudia, mi hija, la que amamanté, la que cuidé cuando estuvo con fiebre, la que levanté tantas veces cuando no podía más con los niños. Sentí rabia, sí, pero también una tristeza que no cabía en el cuerpo, una que me rompía por dentro, sin hacer ruido. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro, prendí la luz del pasillo varias veces, me senté en la cama,
Me levanté. Volví a la cocina. Me preparé un té que no tomé. Sentía el corazón agitado como si algo fuera a explotar. En algún momento, me paré frente al espejo del baño y me quedé ahí, mirándome. Vi una mujer vieja, sí, pero también vi a alguien que había entregado todo y no se le devolvió nada. Me pregunté cuántas veces había dicho que sí para no incomodar. Cuántas veces había cedido, perdonado, cedido de nuevo. Y ahora, el único lugar donde me sentía segura, también me lo habían quitado. No por necesidad, no por desesperación, por conveniencia. A la mañana siguiente, fui a la casa de Claudia. No la llamé antes. No quería darle tiempo de preparar explicaciones. Toqué el timbre y esperé. Cuando abrió la puerta, se sorprendió. «Mamá, qué alegría», dijo, como si nada. Entré sin que me lo pidiera. Me temblaban las manos. Le mostré el papel que había traído de la oficina de don Ernesto y le pedí que me dijera la verdad. No gritaba, no lloraba. Solo necesitaba escucharla. Claudia me miró como si yo fuera una niña caprichosa y dijo con una frialdad que todavía me quema en la memoria. «Fue lo mejor, mamá. Esa casa estaba vacía. Esto nos va a ayudar a todos. Ya no podías con ella sola». Me senté en su sofá y por dentro algo se partió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Me quedé ahí sentada unos minutos más, en silencio, observando su sala decorada con cosas que antes estaban en mi casa. El reloj de pared que era de mi esposo. El jarrón azul que Claudia siempre decía que era feo. El tapiz que bordé en los años 90. Todo estaba ahí, como si hubiese sido trasladado pieza por pieza, sin mi consentimiento, como si mi historia hubiera sido empaquetada sin preguntarme. Ella no decía nada más. Revisaba el celular, mandaba mensajes. En algún momento, uno de mis nietos apareció por el pasillo, me abrazó y volvió a su cuarto sin notar nada extraño. Yo me sentía como una sombra sentada en medio de una escena ajena. Cuando volví a casa esa tarde, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que me despojaran así, con una sonrisa en la cara y palabras dulces como veneno. Me senté en la mesa, encendí la lámpara y empecé a buscar abogados en una agenda antigua que guardaba en el armario do corredor. Encontré el número de una colega de don Ernesto que trabajaba con casos de propiedad y sucesión. La llamé. Le conté todo. Me atendió con respeto, sin juzgarme, y me dijo que lo primero que tenía que hacer era revocar el poder notarial y cambiar las cerraduras de inmediato. Si no lo haces ya, Rosa, te van a sacar sin previo aviso. Sentí un escalofrío, pero también una pequeña chispa de determinación que hacía años no sentía. Esa misma noche llamé a un cerrajero. No quise esperar ni un día más. Le pedí que cambiara las cerraduras de todas las puertas y que hiciera copias solo para mí. Mientras él trabajaba, yo recogía papeles, buscaba documentos, ordenaba mi testamento viejo. En el fondo, sentía miedo. Miedo de que Claudia volviera con una excusa cualquiera, con llaves en la mano, creyendo que aún podía entrar como si nada. Pero más que eso, sentía vergüenza. Vergüenza de haber sido tan confiada, de haber criado a alguien que pudiera mirar a su propia madre a los ojos y justificar una traición así, con tanta tranquilidad. Esa noche dormí poco, pero al menos dormí con la puerta cerrada bajo mi control. Al día siguiente fui al centro otra vez. Llevé todo lo necesario para revocar el poder. La abogada me recibió, redactó los papeles, y yo firmé con firmeza. Me temblaban las manos, pero esta vez no por debilidad, sino por rabia contenida. Luego fuimos al registro y oficializamos todo. Me sentí como si estuviera recuperando mi voz. Cuando salí, el sol me golpeó el rostro con una fuerza que no esperaba. Caminé sin prisa, sin rumbo, respirando hondo. Esa ciudad que tantas veces había recorrido por otros, por resolver cosas de mi hija, de mis nietos, ahora la caminaba por mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. No feliz, no en paz, pero viva. En los días que siguieron, Claudia intentó llamarme varias veces. No respondí. Me mandó mensajes,
Me dejó notas en el buzón, incluso vino una tarde y golpeó la puerta durante más de 20 minutos. Yo estaba dentro, sentada en la sala, mirando por la cortina sin que me viera. No iba a abrir, no después de todo. Y, sobre todo, no sin que ella mostrara un mínimo de arrepentimiento. Pero no lo hizo. En uno de los mensajes de voz, incluso se atrevió a decir que yo estaba exagerando, que había hecho lo correcto por el bien de la familia. ¿No lo ves, mamá? Yo solo tomé una decisión que tú no podías tomar. Nos salvaste, aunque no lo entiendas. Apagué el celular. No necesitaba escuchar más. El siguiente paso fue algo que nunca pensé que haría. Cancelar el depósito mensual que le enviaba desde que se separó de su exmarido. Durante años, yo pagué parte de sus cuentas, de la escuela de los niños, de su alquiler cuando no podía más. Todo eso con mi jubilación y con los ahorros que mi esposo y yo juntamos durante 3 décadas. Siempre le dije que lo hacía con gusto, que una madre ayuda sin mirar atrás. Pero ahora entendía que había una diferencia entre ayudar y ser utilizada. Llamé al banco, expliqué la situación y di de baja la transferencia automática. Fue como cortar un cordón invisible que me mantenía atada a una culpa que ya no me pertenecía. Esa noche me senté frente al escritorio de mi esposo. Aún conservaba sus cosas tal como las dejó. Una libreta de cuero, una lapicera con la tinta seca, una foto nuestra enmarcada, y un sobre con su letra que decía, para cuando ya no estemos. Lo abrí. Dentro había una carta breve y un testamento viejo. Leí sus palabras con los ojos húmedos. Me recordaba que lo más importante no era lo que dejábamos, sino a quién se lo dejábamos. Y que, si alguna vez la vida me empujaba a elegir entre el deber y la dignidad, eligiera mi paz. Sentí que era el momento de reescribir mi testamento, no como venganza, sino como un acto final de amor propio. Al día siguiente volví a la oficina de la abogada y redactamos un nuevo testamento. Esta vez, sin nombres de familia. Decidí dejar mi casa, mis ahorros y todo lo que me pertenece a una institución que cuida a mujeres mayores en situación de abandono. No necesitaba pensarlo mucho. Solo me aseguré de que cada documento estuviera bien claro, bien firmado, bien sellado. Cuando salí de allí, no sentí tristeza. Sentí alivio, porque entendí que no se trata de desheredar a una hija. Se trata de proteger lo que construí con tanto esfuerzo. Y si esa protección significaba cerrar una puerta para siempre, estaba dispuesta a hacerlo. Durante algunos días, me mantuve ocupada reorganizando la casa. Saqué cajas del altillo, revisé papeles viejos, tiré lo que ya no servía. Me deshice de cosas que había guardado solo por apego, como si estuviera limpiando no solo el espacio, sino también las memorias que me dolían. Cada rincón de esa casa había sido testigo de una parte de mí. El comedor donde celebramos tantos cumpleaños, el baño donde Claudia se escondía a llorar cuando era adolescente, la cocina donde preparaba el café que ella tanto pedía. Pero ahora, ese lugar ya no me recordaba a una familia, sino a una decisión, una que me había cambiado para siempre. Un jueves por la tarde, mientras pasaba un trapo por la ventana del cuarto, vi a Claudia parada frente a la casa. No tocó el timbre, no gritó. Solo se quedó ahí, en la vereda, mirándola como si no la reconociera. Estaba más flaca, con cara de cansancio. En sus manos llevaba una bolsa. Supuse que traía cosas mías que tenía en su casa, pero no se acercó. Se quedó unos minutos, luego dejó la bolsa en la puerta y se fue. No salí a buscarla. Esperé a que desapareciera al doblar la esquina, y solo entonces abrí la puerta. Dentro de la bolsa había un álbum de fotos viejo, 2 adornos de cerámica y una carta sin firma. No la abrí. No aún. Guardé la carta en el primer cajón de mi mesa de noche. No estaba lista para leerla. Tal vez porque sabía que dentro no habría un perdón sincero, sino más explicaciones vacías. Justificaciones que ya no necesitaba. Pasé los días siguientes con una calma extraña. Como si hubiera salido de una tormenta y aún no entendiera del todo que el cielo estaba claro. Volví a mis rutinas. El café de la mañana, regar las plantas, saludar a los vecinos. Pero ya no era la misma. Algo en mi forma de mirar había cambiado.
No me sentía derrotada, pero sí distinta. Como si hubiera aprendido una lección amarga que nadie te enseña hasta que la vida te obliga. Una tarde fui a la plaza del barrio. Era el lugar donde solía llevar a Claudia cuando era niña. Me senté en el mismo banco de siempre. Ese que da justo frente a la calle donde queda mi casa. Desde allí, la podía ver a lo lejos, silenciosa, igual que siempre, pero ahora distinta para mí. Pensé en todo lo que había pasado, en las decisiones que tomé, en el precio que pagué por confiar, por amar sin límites, por creer que la sangre lo justificaba todo. Cerré los ojos y respiré hondo. Y entonces, como si le hablara a nadie y a todos al mismo tiempo, murmuré: hay dolores que no se gritan, se entierran, y de ahí nace otra versión de una misma. No le conté a nadie todo lo que había pasado, ni a las amigas del club, ni a la vecina con la que suelo conversar en la puerta, ni a los nietos. Ellos seguían viniendo los fines de semana, comiendo galletitas en la cocina, riéndose en el patio como si el mundo fuera simple. Y tal vez eso era lo único que me quedaba intacto, su inocencia. No quería mancharla. Por eso, cuando preguntaban por su madre, yo solo sonreía y cambiaba de tema. No era silencio por cobardía. Era una forma de proteger lo poco que quedaba de lo que alguna vez llamamos familia. A veces, el amor también se vuelve distancia. Pero en el fondo, me dolía no poder mirar a Claudia a los ojos sin sentir esa mezcla asfixiante de tristeza y rabia. Era como cargar una piedra en el pecho. La conocía tan bien. Sabía cuándo mentía, cuándo manipulaba, cuándo se hacía la víctima. Y aún así, una parte de mí seguía preguntándose si, en algún rincón de su conciencia, quedaba algo de la hija que crié. Me preguntaba si alguna noche se le escaparía una lágrima, si dormiría tranquila, si recordaría nuestras conversaciones en la cocina, nuestras caminatas al mercado, las veces que se enfermó y le canté para que se durmiera. ¿Cómo se rompe algo tan fuerte sin que suene? Un día, casi sin darme cuenta, abrí la carta que Claudia había dejado en la bolsa. Estaba escrita a mano, con su letra apurada y un par de manchas de tinta. Comenzaba con un «mamá», que me golpeó más que cualquier insulto. No pedía perdón. Decía que no sabía cómo explicarme lo que había hecho, que en su cabeza era una solución, una forma de asegurar el futuro de todos. Hablaba del miedo, de las deudas, del cansancio, y en ningún momento mencionaba mi nombre, ni lo que yo podía haber sentido. Era como si el relato fuera sobre ella, no sobre mí. Cerré la carta antes de terminarla. Ya sabía todo lo que necesitaba. Me senté en el suelo del pasillo, apoyada contra la pared, con la carta en el regazo. No lloré. Solo sentí un vacío. Uno que no dolía como antes, sino que estaba ahí, como un hueco que ya forma parte del cuerpo. Pensé en lo mucho que una madre puede dar sin medir, y en lo poco que a veces se recibe de vuelta. Y no hablo de cosas materiales. Hablo de respeto, de cuidado, de esa mínima atención que uno espera cuando ya no puede ofrecer más que su historia. Me quedé ahí un rato largo, hasta que la luz del sol cambió de ángulo y la casa quedó en penumbra. Me levanté despacio y guardé la carta en una caja, junto con otras cosas que ya no quería ver todos los días. Después de eso, algo cambió en mi forma de estar en la casa. Ya no caminaba con la misma nostalgia. Me sentía más dueña de mí, aunque el pasado siguiera presente en cada esquina. Empecé a salir más, a caminar por el barrio sin agachar la cabeza, a mirar a la gente a los ojos. Algunos sabían que algo había pasado, pero nadie se atrevía a preguntar, y yo tampoco daba explicaciones. Había aprendido que no todo se cuenta, que hay dolores que se procesan en silencio. Me refugié en las pequeñas cosas, en el café caliente a media tarde, en un libro viejo, en los geranios que florecieron como si supieran que algo nuevo comenzaba. Un sábado por la mañana, decidí regalar algunos muebles. Llamé a una organización del barrio que ayuda a mujeres mayores que fueron desalojadas por sus propias familias. Cuando vinieron a buscar las cosas, les conté, sin muchos detalles, que eran de alguien que había decidido empezar de nuevo. Las chicas que vinieron se emocionaron, y una de ellas me dijo al irse: «Gracias por pensar en nosotras.
No mucha gente lo hace. Cerré la puerta con el corazón apretado. No por lo que dejaba ir, sino por lo que había podido transformar. Porque esa casa, la misma que quisieron quitarme, ahora servía para levantar a otras mujeres que también habían sido traicionadas. Pasaron algunas semanas sin que volviera a saber de Claudia. No llamadas, no mensajes, solo un silencio que, lejos de dolerme, se volvió cómodo. Me acostumbré a la idea de que, tal vez, nuestra relación no volvería a ser la misma, y en lugar de resistirme, lo acepté, porque entendí que hay vínculos que se rompen no en un grito, sino en un gesto frío, en una firma traicionera. A veces la distancia es la única forma de proteger lo que aún queda de uno mismo. Seguí adelante, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Descubrí una fuerza que no sabía que tenía, una que nace solo cuando ya no queda nada más a lo que aferrarse. Un domingo, al salir de misa, me crucé con la madre de una amiga de Claudia. Se notaba que quería decirme algo. Después de unos segundos de incomodidad, se acercó y me dijo bajito: Claudia está diciendo que tú la echaste, que te volviste loca. Me quedé en silencio. No respondí. Sonreí con una tristeza resignada y seguí caminando. No iba a defenderme. Ya no. No con palabras. Porque la verdad no necesita explicaciones cuando uno la lleva con dignidad. Y si alguien quería creer una versión distorsionada, era libre de hacerlo. Yo ya no iba a desgastarme tratando de limpiar un nombre que nunca debería haber sido ensuciado. Una tarde me encontré con una de las voluntarias de la organización a la que doné los muebles. Me contó que uno de los armarios que regalé ahora estaba en la habitación de una señora que había sido echada de su casa por un hijo violento. Lo cuida como un tesoro, me dijo. Sentí un nudo en la garganta. No porque me doliera haberlo dado, sino porque entendí que mi historia, sin quererlo, estaba sirviendo para sostener a otras mujeres como yo. Mujeres que habían amado demasiado, que habían confiado ciegamente, que habían sido traicionadas por aquellos a quienes más les dieron. Y me sentí parte de algo más grande que mi dolor. Volví a casa con la sensación de haber dejado una semilla en algún lugar. Y esa noche, sentada en la cocina con una taza de té entre las manos, pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en que firmé ese papel. Parecía una vida entera, pero solo habían pasado unos meses. La casa estaba en silencio, como siempre, pero ya no se sentía vacía. Era mi refugio, mi espacio, y ahora también, mi trinchera. Porque cada rincón había sido defendido, no con gritos ni peleas, sino con firmeza, con dignidad, con la decisión de no permitir que el amor se convierta en una excusa para el abuso. Un día recibí una carta del juzgado. Claudia había intentado revertir la revocación del poder notarial, alegando que yo no estaba en pleno uso de mis facultades al momento de firmar. El sobre me temblaba en las manos. Sentí una mezcla de furia y desilusión que me dejó helada. Era como si no bastara con haberme quitado la casa. Ahora también quería mi juicio, mi palabra, mi capacidad de decidir. Me senté, leí cada línea del documento con la ayuda de la abogada, y supe que estaba frente a la última batalla. Una que no había buscado, pero que iba a enfrentar sin dudar. Porque cuando te arrebatan el respeto, pelear ya no es una opción, es una necesidad. Fuimos al juzgado semanas después. Claudia no me miraba a los ojos. Estaba ahí, con su abogado, hablando de mí como si fuera una carga, diciendo que necesitaba protegerme de mí misma, que actuó por amor. Cada palabra suya era como una bofetada. Pero me mantuve firme. Cuando me tocó hablar, lo hice con calma, sin llorar. Conté mi versión, con fechas, con hechos, con claridad. La jueza me escuchó, y al final, dictó sentencia. El poder seguía revocado. La casa seguía siendo mía. No celebré. No salté de alegría. Solo sentí que se cerraba un círculo. Uno doloroso, sí, pero necesario. Después del juicio, Claudia desapareció por completo. No más llamadas, no más visitas, ni siquiera intentos de reconciliación. Al principio, dolía. No voy a mentir. Por más que uno se prepare, que se diga a sí mismo que hizo lo correcto, siempre queda una grieta. Porque una hija no se reemplaza.
porque hay recuerdos que no se pueden borrar. Pero con el tiempo, esa ausencia dejó de doler. Se volvió parte del paisaje, como un cuadro que antes estaba en la sala y ya no está, pero al que uno deja de buscar con la mirada. Empecé a acostumbrarme a la idea de que quizás era mejor así, cada una por su lado, sin más heridas. Con los meses, retomé cosas que había dejado. Volví a escribir en mi cuaderno, a tejer por las tardes, a leer los libros que dormían en el estante. Incluso empecé a asistir a un grupo de mujeres mayores que se reunían los miércoles para conversar y compartir historias. No conté la mía entera. Solo dije que había pasado por algo difícil, y ellas no preguntaron, porque a veces, entre mujeres, basta una mirada para entenderse. Encontré en ese grupo un espacio de contención silenciosa, sin juicios, un lugar donde no tenía que fingir fortaleza, pero tampoco explicar mi dolor. Una tarde, mientras compartíamos bizcochos en el grupo, una de las señoras leyó un fragmento de un libro que hablaba del perdón. Decía que perdonar no era olvidar, ni justificar, ni reconciliarse. Que perdonar, a veces, era simplemente dejar de cargar, soltar. Me quedé pensando en eso durante varios días. No sabía si yo había perdonado a Claudia. Tal vez no, pero sí sabía que ya no quería cargar con lo que me hizo, porque esa carga me pesaba más que los años, más que las arrugas, más que el cuerpo cansado. Y entendí que, aunque no pudiera abrazarla como antes, podía soltarla dentro de mí. Empecé a caminar más, a ir sola a la feria, al cine, incluso al parque. Descubrí que aún podía disfrutar de cosas pequeñas, que la soledad, bien llevada, no era castigo, sino refugio. Algunas veces veía madres e hijas caminando juntas y sentía un pinchazo en el pecho, pero no era envidia. Era una especie de nostalgia sin destino, algo que había sido y ya no era. Me permití sentirlo sin esconderlo, porque eso también era parte de reconstruirme, no negar lo que dolía, sino aprender a convivir con ello sin dejar que me destruyera. Un día de lluvia, mientras acomodaba unas cajas en el armario, encontré una foto de Claudia cuando era niña. Tendría unos 8 años. Estaba en el patio, con el vestido que le cosí para su primer festival de la escuela. Tenía las mejillas sucias de tierra y una sonrisa tan amplia que casi dolía mirarla. Me senté en la cama con la foto en las manos y, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de rabia, ni de tristeza. Lloré por la mujer que fui, por todo lo que entregué, y por lo que se quebró sin que yo pudiera evitarlo. No quise guardar la foto de nuevo. La dejé sobre la mesa, no como un recuerdo, sino como testigo de una historia que fue real. Desde entonces, esa foto quedó ahí. No la miro todos los días, pero a veces, al pasar, le lanzo una mirada rápida. Me recuerda que, aunque el final haya sido duro, hubo amor, que fui una madre presente, dedicada, capaz de dar hasta lo que no tenía, y que eso nadie me lo puede quitar. No importa lo que otros digan, lo que ella diga. Yo sé lo que fui, yo sé lo que hice, y ahora, en esta etapa de mi vida, me basta con esa certeza. No necesito que nadie me valide, porque aprendí, a fuerza de dolor, que la dignidad no se mendiga, se ejerce. Una mañana, al salir a barrer la vereda, una vecina nueva me saludó desde la casa de al lado. Me preguntó si vivía sola. Le dije que sí, sin vergüenza, sin rodeos. Debe ser difícil, comentó. Sonreí y respondí. A veces sí, a veces no. Pero es más difícil vivir rodeada de gente que te hace sentir sola. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. Desde ese día, empezamos a conversar un poco más cada semana. Nada profundo. Cosas simples. Pero fue suficiente para recordarme que la vida sigue. Que, incluso después de un terremoto emocional, uno puede reconstruir sus cimientos con otros ladrillos. Ese mismo día, al regresar del mercado, vi mi casa desde la esquina y me detuve unos segundos. No era una mansión, ni un palacio. Era un lugar modesto, con grietas, con pintura descascarada y azulejos antiguos. Pero era mío. No solo por papeles legales, sino porque ahí estaba mi historia. La real, la que dolió, la que también tuvo risas,
sobremesas largas y abrazos nocturnos. Y entendí que nadie podía quitarme eso, que, aunque algún día yo no estuviera más ahí, la casa llevaría mi marca. No por lo que valía en dinero, sino por lo que resistió, por lo que simbolizó. Un domingo por la tarde, me senté en la plaza, en el mismo banco de siempre, con un mate en la mano y una manta sobre las piernas. El viento era fresco, pero el sol pegaba justo en mi cara. Cerré los ojos unos minutos, dejando que el aire me acariciara la piel. A lo lejos, se escuchaban risas de niños jugando, y en algún rincón alguien tocaba una guitarra. Pensé en lo mucho que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Pensé en lo fácil que es perderlo todo cuando uno confía sin límites. Pero también pensé en la fuerza que uno encuentra cuando deja de esperar algo de los demás y empieza a mirarse a sí misma con compasión. Volví a abrir los ojos y miré hacia mi casa, visible entre los árboles. Era como si me saludara desde la distancia, como una vieja amiga que aún me abría los brazos después de todo. Sentí que había hecho lo correcto. No perfecto, no sin errores, pero lo correcto para mí, para mi paz, para mi historia. Porque si hay algo que aprendí, es que la justicia emocional no siempre viene en forma de disculpas, ni de reconciliaciones. A veces viene en forma de una puerta cerrada, de un documento corregido, de una decisión tomada en silencio. Y esa justicia, aunque tardía, tiene el poder de devolvernos el aliento. Los días siguieron su curso, tranquilos, sin sobresaltos. Algunas mañanas eran más solitarias que otras, pero ya no me pesaban como antes. Empecé a escribir pequeños recuerdos en un cuaderno, no con la intención de publicarlos ni mostrarlos a nadie, solo para mí, para no olvidar quién fui, lo que viví, lo que perdí y lo que reconstruí. Escribir se volvió un acto íntimo, casi terapéutico. A veces escribía con rabia, otras con ternura, pero cada página me acercaba un poco más a esa mujer que, en medio del abandono, eligió no rendirse. Porque eso también es una forma de resistencia, mantenerse en pie cuando todo parece querer derribarte. Una tarde me llamó el nieto mayor. Me preguntó si podía pasar a tomar un café. Le dije que sí, sin pensarlo. Cuando llegó, me abrazó como siempre, me preguntó cómo estaba, y después de unos minutos de charla, me dijo en voz baja: «Mamita, yo sé que algo pasó entre vos y mamá. Nunca supe bien qué, pero solo quiero que sepas que yo te quiero igual». No supe qué responder. Solo lo abracé fuerte. No necesitaba explicarle nada. Él ya había entendido todo lo importante. Y ese gesto, tan simple, tan limpio, me dio una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Después de que se fue, me quedé un rato sentada en la mesa, mirando la taza vacía. Pensé en lo injusto que había sido todo, pero también en lo afortunada que era de aún tener vínculos que no se rompieron con la traición. Los nietos no eran culpables. No tenían que cargar con los errores de su madre. Y yo tampoco tenía por qué arrastrar esa herida como una cruz eterna. Había empezado un nuevo capítulo, uno más solitario tal vez, pero también más verdadero, sin máscaras, sin mentiras. Solo yo, con lo que quedaba y lo que aún podía construir. Al anochecer, salí al patio trasero y me senté en la silla vieja de hierro que había pintado hacía poco. Miré el cielo, las primeras estrellas, y respiré hondo. No sabía cuánto tiempo me quedaba en esta vida, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No del futuro, no de estar sola, no de lo que dirían, porque había recuperado lo único que me importaba, mi dignidad. Y eso, para una mujer que lo dio todo, vale más que cualquier herencia, cualquier apellido, cualquier perdón que nunca llegó. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin sueños inquietos, como si mi cuerpo por fin entendiera que ya no tenía que estar alerta, que la amenaza había pasado, que la herida, aunque seguía ahí, había empezado a cicatrizar. Me desperté temprano, preparé mi desayuno y me senté junto a la ventana, con el cuaderno en el regazo. Escribí una última frase, sin adornos ni drama, solo la verdad de lo que había aprendido. A veces, perder a alguien es la única forma de volver a encontrarse a una misma.
Cerré el cuaderno, lo guardé en la estantería y me levanté con el corazón liviano. Salí a caminar por la plaza, como tantas otras veces. El banco estaba libre, esperándome. Me senté, como siempre, con las manos sobre el regazo y la mirada puesta en mi casa, a lo lejos. Ya no era solo un lugar, era un símbolo, un testigo de mi historia. Y ahí, mientras el viento me revolvía el cabello y el sol me acariciaba los hombros, lo dije en voz baja, casi para mí. Hay dolores que no se gritan, se entierran, y de ahí nace otra versión de una misma. Y esa versión, al fin, era mía.